Hermanos, muy buenas tardes. Vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a avanzar en la predicación que nos ocupa en esta tarde. Como pueden ver ahí, vamos a abrir nuestra Biblia en 1 Corintios capítulo 8 y daré lectura a partir del versículo 1 y hasta el versículo 6. Siga con su vista y prepárese para leer todos juntos, incluyéndolos a todos. Eso es. El Señor es bueno y nos concede estar aquí esta tarde. Vamos entonces a leer, dice la palabra de Dios, 1 Corintios 8, versículo 1, siga con su vista. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguien cree que sabe algo, no ha aprendido todavía cómo debe saber. Pero si alguien ama a Dios, ese es conocido por él. Por tanto, en cuanto a comer de lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo, y que no hay sino un solo Dios. Porque aunque hay algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto hay muchos dioses y muchos señores, pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un solo Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas, y por medio de Él existimos nosotros. Será el versículo 6, esto es palabra de Dios. Dios bendiga la lectura, pero más aún la predicación de su bendita palabra. Vamos todos al versículo 6 y vamos a leerlo a una sola voz. Versículo 6 de 1 Corintios 8, dice la palabra de Dios así: Pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un solo Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas, y por medio de Él existimos nosotros. Ok, vamos a esperarnos porque creo que quedaron por ahí algunos que apenas estaban abriendo la Biblia, o leyeron muy bajito, o de plano no leyeron. Usted, la hija suya, hermana Dinora, ¿sí tienes Biblia? Sí. Ok, sí, ok. Vamos a tratar de participar todos, ¿ok? Este es un versículo largo. Busqué uno breve porque ya sabe que los breves nos salen re bien, ¿verdad? Los largos son los que se nos complican. Pero bueno, ni hablar, este es el que vamos a usar como base para arrancar en el mensaje de hoy. Así es que dice el versículo 6, todos síganme a una voz. Dice así: Pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un solo Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas, y por medio de Él existimos nosotros. Gloria a Dios, mucho mejor trabajo, ¿verdad? Al abordar el capítulo 8 de esta carta a los Corintios, Pablo dedicará su instrucción o mentoría apostólica a el tema de lo sacrificado a los ídolos. En esta introducción al mensaje, que es en extremo necesario que nos ocupemos brevemente en definir el concepto de sacrificio. Y lo haremos a partir de su raíz etimológica. La palabra sacrificio viene de un sufijo sacrum, que quiere decir sagrado, y un facere, un hacer. Eso es lo que quiere decir sacrificio. Hacer, oficiar. Lo que quiere decir entonces que es un oficio sagrado. Respecto de las acciones, las tareas, las cosas y las acciones, cuando son sacrificio es hacerlas sagradas, honrarlas, dedicarlas, entregarlas.
Nuestra tendencia idiomática con la que hoy se usa o se aplica este término sacrificio vincula más el significado al dolor o al sufrimiento, a la pérdida o la injusticia, y decimos, no, pues es una persona muy sacrificada, porque se esfuerza y en ese esfuerzo pues hay dolor y hay privaciones, pero ese no es el sentido real de la palabra sacrificio, ya se las acabo de compartir. Sin ser ese el sentido, es el sentido en el que lo usamos, de manera que cuando nosotros encontramos esa palabra en la Biblia, nuestra mente la conceptualiza así, pero no. Respecto de las acciones, las tareas, las cosas y las acciones, es hacerlas sagradas, es proceder de manera que le damos un nivel de sacro a aquello que hacemos. Un oficio sacro, santo, es lo que quiere decir. Cuando nosotros leemos aquí ya en el contexto de este pasaje, sacrificio, podríamos entender que es una ofrenda que se hace a la divinidad. Bíblicamente podemos referir el sacrificio como el oficio sacerdotal que se lleva a cabo como intermediario del que ofrenda, que lo lleva a cabo el que la hace de intermediario con el que ofrenda. Abnegación, renuncia o privación que se hace en favor de algo o de alguien. En ese sentido, sí, nosotros podemos decir que una devoción exclusiva a Dios va a representar en algún nivel una renuncia a que nuestras atenciones y nuestras devociones estén dirigidas a otras cosas. Haya tal vez también una privación, porque la Biblia es clara, no podemos servir a dos señores, porque necesariamente vamos a quedar mal con uno de los dos. La pena es que muchos de nosotros, cuando tenemos que decidir entre dos, nos decidimos por el que no es Dios. En lugar de ir con el Dios verdadero, vamos al Dios con minúscula que nos hemos creado. Y les decía en el editorial, podemos ver todas esas carátulas, ¿verdad? Ídolos, entre los cuales podemos contar, ¿cuántos? A lo mejor el primer monigote ahí sería, en mi caso, yo, Gerardo Garza. Y si nos vamos monigote por monigote, pues tendría que ver mis aficiones, mis amistades, mis compromisos sociales, mis compromisos laborales. Y la lista es larga. Dioses con D minúscula. El apóstol acaba de usar el término ídolo. Y es a partir de su etimología griega que también quiero que la contemplemos. La palabra es eidolon, una imagen que es adorada como si fuera divina misma, como si fuera la divinidad misma. ¿Por qué decimos que como si fuera la divinidad misma? Porque aquella figura realmente tiene poderes, ¿no? Porque yo le doy más devoción que a la divinidad misma. No tiene poder, ¿verdad? Isaías dice claramente que tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, pies y no andan, pero ahí estamos nosotros dando nuestra devoción a ese que no tiene cero poder. Algunos de estos dioses que ustedes y yo tenemos, tal vez nos producen un poco de satisfacción temporal, eso sí. A lo mejor un rato agradable, 1 o 2 horas de diversión o de entretenimiento, pero eso es todo lo que producen, no producen más. Sin embargo, dice como divinidad, ¿por qué? Porque dejo la divinidad a un lado para adorar a ese Dios, con minúscula. Y entonces tenemos que echar mano de la definición de ídolo, figura de Dios al que se adora. El diccionario nos dice persona u objeto que se admira y se prefiere sobre otras. Excesivamente. Es una plataforma de comparación. Para mí Dios es muy importante, pero no es más importante que ta.
No, pero para mí sí Dios es importante. ¿Y cómo lo demuestras? ¿Qué evidencia hay de que tú tienes preferencia sobre Dios? Pues que te estoy diciendo que para mí es más importante, sí, pero la importancia de Dios termina siendo relativa, no absoluta. El mismo principio que Paul Washer menciona en una publicación que puso en la iglesia esta semana. No sé cuántos la vieron. Tenemos un hijo que va a pasar más de 15,000 horas expuesto a una enseñanza secular en su salón de clases. Más de 15,000 horas al año. Y lo vamos a llevar a la escuela dominical y va a dibujar, va a colorear un dibujito del arca de Noé y anticipamos que eso le va a ser suficiente para poder en él cultivar el amor a Dios, el temor de Dios, el conocer a Dios. Cuando tenemos esta descarga de 15,000 horas de secularismo, esa misma proporción la podemos poner en el aspecto de su devoción y de la mía. Es que venir 1 hora y media a la semana, que antes digan que voy, porque no le puedo dar otra 1 hora y media el miércoles. ¿Por qué? Porque tengo otros dioses que atender. Y no le puedo tampoco dar como varón otra hora el jueves. ¿Por qué? Porque tengo otros dioses que atender. Y eso resta, mengua, diluye la espiritualidad que Dios tiene ya dispuesta para usted y para mí. En alguna ocasión alguien se acercó y me preguntó, ¿por qué insiste tanto en este tipo de exhortaciones? Porque cuando logremos vencer cuando podamos sobrepasar esa ausencia de temor de Dios respecto a adorarlo como Dios y tenerle como preferencia absoluta y prioritaria, entonces estaremos listos para más. Pero mientras no hagamos eso, ¿qué podemos entonces esperar? ¿De qué sirve que acumulemos más conocimiento si nuestro desarrollo espiritual estará chato? ¿Sí me explico? ¿Verdad? Si lo que tienes delante de ti es una pieza de pan Bimbo y no la puedes cortar, ¿para qué te doy un espeso virote salado de esos que están espesos? No vas a poder hacer nada. Además, te vas a fastidiar, te vas a desanimar y a lo mejor ahí lo vas a dejar. Mi oración de un tiempo para acá ha sido que Dios nos conceda poder llegar a ese punto en el que nuestra devoción es tal que es la devoción misma la que nos capacita para aprender más, para temerle más a Dios, para que en lugar de que sean 15,000 horas al año de otros dioses, contra 1 hora y media a la semana, eso nos dé pauta para poder en estado de competir en esta batalla. Pablo la presenta así, ¿se acuerda? Pelean entre sí estas dos naturalezas, el hombre natural y el hombre espiritual. ¿Quién va a ganar? El que se alimente más. Si el espiritual lo alimentamos 1 hora y media a la semana y esporádicos 5, 10, 15 minutos, tal vez 2 o 3 días de la semana, ¿será suficiente contra todo lo que el hombre natural se alimenta? Definitivamente no. Pablo entonces aquí dice figura de Dios, cuando habla de un ídolo, se figura de Dios en minúscula que se adora, y luego dice persona u objeto que se admira y se prefiere sobre otras excesivamente. Pausemos aquí porque Pablo ya está ocupado de otra asignatura. ¿Será que Pablo concluyó ya la exhortación e instrucción respecto de la inmoralidad? De aquella sociedad en la que el poder de Dios estaba alcanzando a los suyos.
Bueno, vamos a explorar y vamos a ver que sí, muy probablemente ya le dio la vuelta a la página. Pero esto parece ser una secuencia. No es que quedó ese momento aislado ahí. No. Tal vez el Dios con minúscula más importante que tenía que diluir Pablo era el de la inmoralidad que había en la iglesia. Quitando ese Dios de inmoralidad en medio de las filas de la iglesia, entonces Pablo puede entonces ya referirse al resto de los dioses. En la semana, mientras preparaba el mensaje, diría, ¿cuál será el Dios con minúscula que más tenemos delante de nosotros en sublime gracia, que nos impide, que nos estorba, que evita que nuestro desarrollo espiritual detone y verdaderamente la transformación que el Espíritu Santo tiene para los suyos sea evidente delante de los ojos de los demás? Y creo que Dios me dio respuestas. Y entonces tuve que darle gracias a Dios por un mensaje como este. Acá ya no es la depravación sexual e inmoral de la iglesia, la asignatura que el escritor sagrado le ocupa o le preocupa ahora en Pablo es la de enfocarse en la instrucción contra la idolatría. En el título de este mensaje leemos las dos primeras palabras. ¿Se da cuenta cuál es el título del mensaje? Para nosotros, esas son las dos palabras. Hay un solo Dios. Así es que nosotros nos permite asumir que nosotros somos unos, pero hay otros que no son nosotros. ¿Me estoy explicando? Sí. Esos otros pues son el tú, el él, el ella, o el ellos, o el ustedes. Nosotros estamos aparte respecto de otros. Yo no sé, allá ellos. Pablo, como en otras ocasiones, pudo escribir aquí para mí, porque son varios los pasajes y versículos en los que encontramos que el apóstol escribe para mí, haciendo alusión personal, en primera persona, para mí. Pero aquí no, aquí usa la cuarta persona en esta conjugación precisamente para incluir a los creyentes. La pregunta que yo tengo para usted, ¿lo está incluyendo a usted aquí? Los de aquella iglesia, al estar oyendo que alguien lee delante de ellos lo que Pablo escribió, se sienten incluidos. Porque Pablo dice para nosotros. Y así igual esta tarde nos incluye a los creyentes de esta iglesia, a todos los verdaderos hijos e hijas de Dios, a quienes habiéndose rendido a Él, le aman, le temen y le obedecen. ¿Usted vive una vida rendida a Dios? Amén. De responder afirmativamente, entonces usted con toda libertad se puede incluir en ese nosotros. Si no es su caso, entonces ese nosotros es posible que no nos incluya. Y si Pablo tuviera que referirse a Gerardo Garza, tal vez diría, Gerardo, a nosotros, para nosotros hay un solo Dios. Para ti, parece que para ti hay más de uno. Está bastante fragmentada tu devoción, tu preferencia, tus tiempos y tus dedicaciones, que para nosotros es una cosa, para ti es otra. Es que lo que Dios pone delante de nosotros esta tarde es una confrontación así, franca, con nuestras tendencias idolátricas. En contraposición al título del mensaje, en lugar de tener un solo Dios,
Pablo está confrontando a los corintios y les está diciendo, usted o ustedes tienen ídolos, porque menciona ahí la palabra dioses, o sea, plural. Está pluralizada la fe de aquellos. Y plural es dos o más. ¿Hasta cuántos? Expresado así en plural, el número es indefinido. No, predicador, yo sí estoy incluido en ese nosotros. Para mí hay un solo Dios. Gloria a Dios, si en verdad es así. Ya que lo reclama, entonces se puede decir de usted que en su vida y en su forma de vida no hay ningún ídolo. No tiene ningún Dios, no tiene ningún ídolo. Y acuérdense, ídolo es una persona, cosa, objeto que se admira y se prefiere sobre otras excesivamente, sobre todas, sobre el verdadero Dios. Entonces puedes decir amén. Para nosotros hay un solo Dios y vamos a avanzar el mensaje y que Él nos lleve de la mano. Pero vamos a pedírselo a Dios en oración. Padre nuestro, oh Señor, que puedas penetrar hasta el corazón más duro en esta mañana, en esta tarde, y que de una vez por todas haya una limpieza, como quien drena un desagüe tapado por tantos dioses ahí que obstruyen nuestra edificación y nuestra transformación. Y que así como llega el plomero, Señor, haga que drene y se vaya toda esa idolatría que hay en nuestra vida. Señor, obra en mi vida. Te necesito, Señor. Ten a bien voltear tu rostro hacia mí. Y luego, Señor, intercedo por la iglesia, por cada uno de los que esta tarde bajo este techo escuchan este mensaje. Y luego extensivo también para todos aquellos que después escucharán o atenderán este mensaje en las plataformas de donde podrán retransmitirlo o reproducirlo. Y que tu propósito para honra y gloria tuya se cumpla, que el Espíritu Santo pues nos guíe y así este mensaje sea predicado con el poder de lo alto, sin importar mis hierros y mis limitaciones, que la honra sea para ti. Te lo ruego en el nombre del Señor Jesús. Amén. Para nosotros hay un solo Dios. El testimonio de la palabra de Dios es vasto, es amplio. Tanto en el Antiguo Testamento como en la lectura antifonal que leímos como congregación allá en Deuteronomio 4, podemos encontrar que en el 6:4 de Deuteronomio la palabra de Dios dice: el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Primera Timoteo 2:5, hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres. Gálatas 3:20, un mediador no representa a uno solo, pero Dios es uno solo. Romanos 3:30, porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe. Primera de Juan 5:7, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y si en la bendita revelación de su palabra, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, Dios dejó evidencia clara y contundente de que Él es uno, ¿por qué? ¿Por qué? Y tengo que clamar y preguntar, ¿por qué es que habríamos de preferir suponer, vivir, concebir y decidir como si para nosotros los creyentes hubiera varios dioses con minúscula? Sí, para otros, pero no para nosotros. Dios es uno. Y cuando Pablo aquí cita dioses, es precisamente por el contexto que abordaremos en este primer punto del mensaje. La influencia griega y romana sobre la iglesia de Corinto, de donde estaban viniendo gentiles al conocimiento de Dios y siendo salvos, pues venían de unas culturas y religiones politeístas.
y tenían sus preferencias. Tenían sus 3, 4, 5 o más dioses que eran sus favoritos, ¿no? Y a los cuales les rendían culto y les daban devoción. Para nosotros hay un solo Dios, y llegamos así al punto número 1. En el versículo 1 vamos a encontrar lo que envanece a diferencia de lo que edifica. La referencia que Pablo hace cuando refiere estos polos opuestos, lo que envanece y lo que edifica, presentes en el entorno social y cultural de los hermanos de aquella iglesia, es una polaridad enmarcada en la dinámica de costumbres seculares ante las cuales Pablo está instruyendo como parte de su ministerio apostólico, ayudándoles a resolver el cómo procede o ha de proceder uno o una que es verdadero creyente. Y voy a citar aquí una costumbre que tenían en Corinto, que ahora que estábamos pensando en la celebración del 16 de septiembre, en México tenemos muy arraigada esa tradición del Día de Muertos, ¿cierto? En donde se le pone un altar a los muertos, supongo de la familia. Yo no estoy muy enterado de eso y tampoco me he dado a documentar al respecto, pero por lo poco que sé, supuestamente se pone un altar no sé cuántos días antes del mero Día de los Muertos. ¿El mero Día de los Muertos es el 2 de noviembre? ¿O el primero? A ver, ustedes que vienen más de... El primero es para los chiquitos. Para los santos difuntos, ¿verdad? Para los inocentes, supuestamente, y el 2 es el día bueno. Y el altar se debe poner... Desde el 31. Ah, ok, 3 días antes. Porque según vienen los pequeñitos. Llegan primero y luego ya vienen los grandes. Toman turnos. Ok, y en el altar, según entiendo, se pone la fotografía del difunto y también se pone algo más. ¿Qué más se pone? Sus aficiones, sus cigarros, su tequila. Cigarros, tequila, cerveza. Ahí la hermana piensa nada más en puras bebidas, pero ¿qué de alimentos? Un guisado bueno. Pan de muerto. Pan de muerto. ¿Y qué decía esto, hermano? ¿Unos guisados también? La comida favorita, ¿verdad? ¿Y se pone nada más un plato, 2 o una vianda? Ok, pero ya una vez, ¿y eso se pone desde el 31 o se pone el mero día 2? El 1 para amanecer el 2. El 1 para amanecer el 2. Ok, ya después que pasa el día 2, ¿qué se le hace a esa comida? Se lo comen los muertos, los que pasan, los vivos, pero los muertos ya saben que como no, pero hasta el día 3. Ok, pero entonces todo el día queda ahí. Vamos a suponer, dijo barbacoa la hermana, ya hizo que se me hiciera agua la boca. Pero tenemos entonces una cazuela ahí con barbacoa. Pasa todo el día 2 y obviamente pues el muerto no se comió nada, ¿verdad? Ahí quedó la barbacoa. Pero el día 3, los muertos de hambre, dice la hermana. Dice, bueno, pues ya pasó el Día de los Muertos, ahora sí, tráete el recalentado y nos lo comemos, ¿verdad? Bueno, se lo comen los que acostumbran esa tradición. En mi casa, gracias a Dios, nunca se acostumbra algo así. Ni he estado cerca de alguien que tenga así la tradición tan arraigada, pero se consumen los alimentos, ¿verdad? Entonces, les digo, todo esto vino a mi mente porque mire cómo eran los de Corinto, ¿ok? Estos corintios tenían unas tradiciones parecidas. Por eso Pablo va a tocar el tema que va a tocar acá. Vemos que decíamos, la intención apostólica es instruir para ayudar al que ahora es creyente a cómo proceder como tal ante estas costumbres. ¿Por qué? Porque era costumbre de los paganos celebrar banquetes con lo ofrecido en sacrificios a los ídolos. No hay evidencia de que fuera algo parecido a lo nuestro, pero nosotros tenemos lo nuestro, ¿no? Bueno, los mexicanos, pues. Hasta se hizo la película esa famosa, ¿no? De Coco, en base a esa tradición, y ya todo el mundo sabe del Día de Muertos en México. Y de fama mundial, esa. ¿Nota usted cómo fluye la mundanalidad y el secularismo?
¿Y cuántos millones se invirtieron? Y no sé, 2 o 3 años para documentarse y poder armar la película como tal, y es un éxito. Y luego está romántica, ¿verdad? Ahí con el niño cantando con la... ¿A poco ya la vio, hermano? Pues ¿para qué le digo que no? Sí, ya la vi, ¿verdad? Y cómo depende, supuestamente la eternidad no trasciende en aquel mientras no se le olvide, ¿verdad? Mientras no se olvide, pues él está vigente en un mundo de muertos. Si se olvida, se muere del mundo de los muertos. Es un mito que tiene su romanticismo y gana adeptos. Y me acuerdo, no está aquí la hermana María Eugenia hoy, pero me acuerdo cuando estuvimos hace 3 semanas o 4 semanas, no me acuerdo, oficiando el memorial de Sergio. La mamá de Sergio vino y platiqué yo con ella un poco antes de tener el servicio para conocer un poquito más del trasfondo de Sergio. Y ella me afirmó este mito como una realidad que ella vivía. Sí, yo lo que le digo a mi familia, a sus hermanas, que mientras no lo olvidemos, él va a estar vivo. Le digo, no, él ya está bien muerto. Discúlpeme, no la quiero contradecir, pero tengo que sacarla del error. Él ya no pertenece al mundo de los vivos. Ya no, simplemente ya no. No, pero yo les digo que mientras no lo olvidemos, él va a estar vivo. Bueno, en su memoria, ¿verdad? Pero no, nada más en su memoria, él no está vivo, no se engañe. ¿Ok? Y de este tipo de tradiciones culturales, muchas de las veces se encadenan bastantes otras conductas que no tienen nada que ver con la realidad. Era una costumbre pagana celebrar banquetes allá en Corintio. Y había comida que se le ofrecía a los ídolos. Estas comidas desordenadas se hacían en las dependencias mismas del templo idolátrico. Lo que sobraba se podía comer en las casas. Lo que sobraba. En otras palabras, ya había ahí alguien que llevaba su tupper para que de lo que sobrara, a ver, échenme un poquito para llevar. O se podía vender al público en el ágora. ¿Qué era el ágora? El mercado municipal de la ciudad. Si nos asomamos al 10:25 del mismo 1 Corintios, podemos ver lo que la letra dice. Coman de todo lo que se vende en las carnicerías sin preguntar nada por motivos de conciencia. Preguntar, ¿qué habrían de preguntar? El origen de aquella comida. Dice Pablo, vayan y coman de todo lo que se vende en el mercado sin preguntar nada. ¿Por qué? Porque la pregunta que se podía hacer a la hora de ir y comprar comida ahí es si era un alimento que se había preparado fresco nada más para comerciar o si era sobrante de lo sacrificado a los ídolos. Esa sería en un momento dado la pregunta que se podría hacer. Ante costumbres y situaciones así, surgía entonces para los creyentes la siguiente disyuntiva de conciencia. Yo ya soy un hijo de Dios, yo ya me convertí, Cristo ya obró en mi vida, yo ya no soy un idólatra, yo ya no tengo que seguir esas costumbres porque mi naturaleza espiritual me libera. Pero la disyuntiva era, ¿podían comer de dichas carnes en casa de algún amigo pagano o de lo que se vendía en el mercado sabiendo que había sido ofrecido en sacrificio a los ídolos? ¿Se acuerdan qué era sacrificio? Convertir en santo, convertir en sacro ese alimento. El versículo 1 de nuestro pasaje, 8:1, dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Así que, ¿a qué conocimiento se refiere? Un conocimiento que conduce al orgullo sirve solo para engreír al sujeto y hacer que se desatienda del bien del prójimo. Mientras que el que ama, el amar, edifica, construye, eleva, levanta, procurando el bien del prójimo. Usted y el que habla
¿Somos de los que nos envanecemos en el conocimiento o de los que edificamos en el amor? Tal vez habrá alguien que diga, bueno, no, no, yo tengo problemas para expresar afecto y para amar. Yo creo que todos en algún grado tenemos ese problema. Cuando la palabra de Dios dice que si nosotros podemos amar es porque Dios nos amó primero, entonces no lograr vencer esa resistencia a ser afectivos y a dar muestras de amor puede ser causal de que Dios no nos haya amado y nosotros creemos que sí nos amó. Por eso es importante definir esa postura. No habremos como creyentes preferir envanecernos en lugar de edificar. Usted y yo somos de los que nos envanecemos o de los que edificamos. Punto número 2. Para nosotros hay un solo Dios. En los versículos 2 y 3 vemos un aprendizaje para saber. Un aprendizaje para saber. A la letra leemos lo que dice el versículo 2 primero. Dice, si alguien cree que sabe algo, no ha aprendido todavía como debe saber. Hay un dicho del reconocido filósofo griego Sócrates, ¿verdad? Dicho que goza de cierta fama. Solo sé que nada sé o yo solo sé que no sé nada. Usted lo ha oído, tal vez inclusive lo ha dicho. Ya ha habido también quien ha choteado este famoso dicho, ¿verdad? El que dice, yo solo sé que no he cenado. Pero eso no lo dijo Sócrates, lo dijo Zenón. Ya chotearon el dicho de Sócrates, pero es un dicho postulado en tratados de filosofía. Quiere decir que aquel mientras más aprende se da cuenta que tiene muchísimo más que aprender, que cuando compara lo que tiene que aprender con lo que está aprendiendo no es nada. Entonces, lo que logro descubrir es que lo que sé es nada comparado a lo que me queda por aprender. La preguntaré. ¿Alguna vez ha considerado los alcances filosóficos de las enseñanzas del apóstol Pablo? Entendiendo la filosofía como amante de la sabiduría. Y le pregunto porque aquí Pablo le da una lección al maestro Sócrates. Vamos a ver qué dice el versículo 2 otra vez. Porque aquí ya no se refiere a sí mismo, sino que se refiere a alguien. Dice, si alguien cree que sabe algo. ¿Alguien cree que sabe algo? ¿Cómo es que una suposición o una creencia como esa nos alcance a nosotros, a cada uno de nosotros en el plano individual, nos alcance para emitir juicios a diestra y a siniestra? Y luego no solamente emitir juicios, sino emitir sentencias. Porque creemos que sabemos algo. La pregunta aquí es retórica. ¿La puede leer? Si alguien cree que sabe algo, no ha aprendido todavía como debe saber. El indicativo de que no hemos aprendido es creer que sabemos algo. Ese es el indicativo. Es la luz ámbar. ¿Quieres saber si sabes o no lo que debes saber? ¿Querés saber algo? Ahí está la alarma. Y desde esa creencia subjetiva, falaz, está aquel
parado y de ahí lanza sus juicios y sus sentencias. Es que fulano está mal, es que en la iglesia no esto, es que el pastor no aquello, es que a mí se me hace que esto, es que a mí se me hace que aquello, es que mi suegro no es justo, es que mi esposa no me trata bien, es que mi papá no me ama ni me muestra el afecto, es que esto, es que aquí, es que allá. Estás en un supuesto de creer que sabes. Viene a mi mente la hermana Sansininea. En la iglesia a la que asistíamos cuando papá murió era una iglesia pequeña. Y íbamos a esa iglesia. Ahí en esa iglesia fue la iglesia a la que mi papá asistió, convaleciente de su primer cirugía, ya convertido, gloria al Señor. Y tuvo la oportunidad de conocer a la hija de una hermana en gracia, que era enfermera y que pudo participar o pudo estar en el equipo de cirujanos que lo operaron. Y mi papá estaba agradecido con ella porque había estado ahí. Y era una iglesia pequeña. No sé, no recuerdo ni el número de los que nos reuníamos, pero éramos pocos, relativamente hablando. Y pasó el tiempo en el que en esa iglesia mamá conoció al pastor con el que se casó 4 años después. En unas vacaciones del pastor de la iglesia, llamó a este pastor para que viniera a cubrirlo. Y durante esas 2 semanas que estuvo cubriendo al pastor, conoció a mi mamá. Y en esa iglesia, de esa iglesia se conocieron y unos meses después se casaron. Este pastor después fue llamado a predicar a una iglesia fuera de la ciudad y mi mamá, pues por ser la esposa del pastor, se fue con él y nos dejó a nosotros a cargo de un tío. Cuando papá murió yo tenía 10 años, cuando mamá se volvió a casar y se fue yo tenía 14 años. De manera que el hecho de que se haya ido en todos detonó una reacción diferente. La mía fue alejarme de la iglesia. 14, 15, 16, 17, 18 años. Cuando el Señor me trajo de regreso a la iglesia, pero ya no regresé a esa iglesia. Se había quedado esa iglesia atrás y como mis hermanas ahora asistían a esa otra iglesia, fue a donde en una ocasión que fui por ellas, decidí entrar. El Señor tenía preparado un mensaje que me quebrantó y retomé los caminos del Señor a partir de ahí. Resulta que aquella hermana que había conocido en esta iglesia pequeña, ahora estaba en esta otra iglesia, la primera iglesia bautista de Guadalajara, una iglesia numerosa, grande, primera iglesia bautista de Guadalajara, a la par de la primera iglesia de Monterrey y la primera iglesia de México. Famosas las primeras iglesias, ¿verdad?, en todo el ambiente bautistas, en todo el ambiente bautista de la República. Y resulta que esta hermana que había conocido en aquella iglesia, ahora estaba en esta iglesia también. 4 años después, yo le perdí el rastro, pero ahí me la encontré otra vez. Y recuerdo que esta hermana en esta iglesia en la que cuando niños y donde estaba mi papá asistía, ella siempre emitía comentarios un tanto cuanto que podrían considerarse desalentadores en la mente de alguien que es inmaduro o que es débil en la fe, ¿verdad? Porque su réplica casi siempre decía, es que aquí somos muy poquitos, no sé qué va a pasar, a mí me gustaría ser parte de una congregación más grande, ¿por qué es que no viene más gente? Y muy recurrentemente la hermana hacía ese tipo de comentarios, ¿verdad? Y la cito ahorita, ¿por qué? Porque cuando 4 años después que regresé a la primera iglesia, que era una iglesia muy numerosa, ahí estaba la hermana. Dije, mira, se cumplió lo que la hermana de alguna manera buscaba, ¿no? Una iglesia grande.
Y me acerqué y la saludé, y le digo, ¿cómo está? ¿Cómo están sus hijas? Tenía 3 hijas. Muy linda, muy agradable la hermana. Nos invitaba a comer a un amigo y yo, que éramos bastante dragones. Y lo primero que oigo en sus comentarios es que aquí somos tantos que nadie nos conocemos. Me siento sola. Pues nunca estaba buscando una congregación más numerosa. Sí, no, pero es que aquí hacen sus grupitos, hay el grupito aquí, el grupito allá, y nada. Y luego no lo dejan entrar a uno, son muy cerrados. O sea que tampoco está contenta, ¿no? ¿Será que es alguien que cree saber algo? Desde esa plataforma de creer que sé, se puede decir que a lo que más me expongo es a la inconformidad permanente. Si hace frío, estoy renegando de que está frío. Si hace calor, estoy renegando de que hace calor. Y si está templado, ¿cómo no hace frío para ponerme mi chamarra favorita, ¿no? En otras palabras, inconformidad a diestra y siniestra. Pablo aquí desafía y le da una clase al maestro Sócrates. ¿Alguien cree que sabe algo? Pues es prueba de su déficit de saber. No hay mayor evidencia de la ignorancia que el presumir de sabio, o de erudito, o de experto. El que más y mejor sabe es el que es consciente de su propia ignorancia. Por eso escribe Pablo, estoy en el versículo 2, de 8:2, de 1 Corintios 8. ¿Ok? Si alguno cree que sabe algo, no ha aprendido todavía como debe saber. Como debe saber. Contentos con lo que tenéis ahora. ¿Cómo es que se debe saber? Lo que Pablo está dando a entender es que alguien puede saber mucho, tener en su memoria inclusive muchos versículos y hasta capítulos memorizados de la Biblia, pero de nada o de muy poco le sirve para provecho espiritual y para beneficio de los demás. ¿Por qué? Porque se conduce como el más de los, como uno que está contado entre los paganos. Sigue envidiando, sigue juzgando, sigue condenando, sigue teniendo rencillas, sigue difamando. Entonces, ¿de qué te sirve tanto que sepas? Es ese conocimiento que se queda aquí, pero nunca baja acá. Y por estar aquí, inclusive muchas de las veces a aquellos se les admira. Oh, mira cuánta Biblia sabe. Sí, te puedo recitar de memoria también Romanos 9, ahí te va. Como aquella persona que se acercó y me dijo, mi hijo y yo nos memorizamos 5 versículos por semana. El año tiene 52 semanas. Así es que cuéntele. Podemos decirle 262 versículos de memoria. ¿Sí o no, hijo? Y el chamaquito verá todo asustado. Pero tienes una familia desintegrada. Los que te conocen de la iglesia, que han trabajado contigo, pues ser un contratista, te aborrecen. ¿Por qué? Porque eres ventajista y no les pagas bien. ¿De qué te sirve saber 262 versículos de memoria? Crees que sabes, pero no has aprendido como debes saber. El conocimiento, el saber que verdaderamente cuenta para estas dimensiones y cuenta más aún para la eternidad, no es que usted o el que habla sepamos o conozcamos. No. Eso no es lo que cuenta. Vamos a ver qué es lo que cuenta. Pablo nos lo dice en el versículo 3. Pero si alguien ama a Dios, ese es conocido por él. Alguien me recomendó poder dar apoyo espiritual
a un familiar político. Y no he podido entrevistarme con él, pero hemos estado texteando por los últimos días. Y entiendo que el problema que esta persona tiene es un problema severo, mental, que le está produciendo agudos ataques de depresión y de ansiedad. Y la razón por la que no ha aceptado que nos sentemos a hablar es porque dice que no quiere oír lo que ya ha oído a través de otros discipulados o otras consejerías que le han intentado dar algunos líderes de las iglesias, algunos pastores o apóstoles inclusive mencionó. Y yo he estado insistiendo en que me dé oportunidad de hablar con él, pero no para hablar, sino para oírle. Para que en un momento dado me deje saber de él y conocer cuál es el problema, en dónde está. Y vía texto me ha dado algunos datos. Y obviamente en el texto no se puede dar una buena lectura de cómo está percibiendo lo que escribe, pero ya lo que escribe es algo que es delicado. Y le vuelvo a insistir, pues dame la oportunidad para oírte en persona, me gustaría oírte. No, es que ya me han dicho esto, ya me han dicho aquello, sí, pero yo no quiero que nos veamos para decirte, quiero que nos veamos para oírte. Y he estado orando por él y conforme pasan los días, no sé, tal vez nunca se dé ese encuentro personal, pero yo sigo orando, si Dios me concede, habría de poder estar en presencia con él, le compartiría esta verdad, está aquí en la Biblia, la que acabo de leerles. Porque la trascendencia que verdaderamente cuenta no es cuánto sepamos usted y yo, o cuánto conozcamos, o a quienes conozcamos, sino quién nos conoce. Es que cuando alguien como Dios nos conoce, la tenemos hecha. ¿Usted puede decir de usted que Dios le conoce? Es decir, ¿tiene la seguridad? ¿Dios le conoce a usted? Que un extraño llegase a hablar con Dios y le dijera, oye Dios, pues sí, tú eres el Todopoderoso, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Hay un tal Gerardo Garza allá en la tierra. ¿Lo conoces? Fíjate que no. La hace de pastor de una congregación, ¿cómo ves? ¿Qué quieres que te diga? No lo conozco. Y hasta predica tu palabra. Y Dios diga, pues no lo conozco. ¿Cómo le caería a usted algo así? Eso es lo que cuenta. Pablo lo dice de una manera muy sutil, pero no deja de ser firme y contundente. Pero si alguien ama a Dios, ese es conocido por él. ¿Usted ama a Dios? Sí, hermano, yo le amo. ¿Qué evidencias puede usted presentar delante de usted mismo y de los demás? De usted misma y de los demás. No, pues de que yo sé que lo amo. No, dije qué evidencias. ¿Qué evidencias? Él es Dios lo primero en su vida. ¿Es Dios el primer pensamiento cuando usted recupera la conciencia después de haber dormido 6, 7, 8 horas? Se acerca a otro ser humano, a un congénere, y cuando le ve a los ojos, ve a Cristo ahí. Ve a alguien que fue creado por Dios y se dirige a Él y lo trata a Él como eso.
Entonces, ¿cómo resolveríamos la condicionante que nos pone aquí Pablo? Si alguien ama a Dios, es conocido por Él. Hay que ser conocidos por Él para poder tener esa garantía. Bueno, pues ahora que me lo dice, hermano, pues voy a tener que considerarlo. Si usted pensó eso, entonces déjeme ayudarle. Si usted no lo pensó, ahorita le puede poner en mute a sus oídos. Pero si usted pensó, lo importante que es saber si Dios le conoce. Entonces vamos todos a Gálatas y vamos a ver cómo el mismo Pablo, escribiéndole a las iglesias de Galacia, les escribe: pues esta instrucción, Gálatas 4, dice la palabra de Dios en el versículo 9. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien que son conocidos por Dios, ¿cómo se vuelven otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales a las cuales desean volver a estar esclavizados de nuevo? Empezamos a dar pasos en la ruta de la consagración. Avanzamos por la ruta correcta cuando se trataba de alinear mi devoción a Dios, mis devocionales diarios, mi comunión con Dios. Y se podría decir de ti lo que dice aquí la primera parte del versículo 9 de Gálatas 4. Suena bien, suena como una melodía armoniosa y dulce, pero ahora que conocen a Dios, o más bien dice ahí que son conocidos por Dios, es la parte de alto valor, ¿cierto? Y luego viene el tono amargo y triste. ¿Cómo es que se vuelven otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales a las cuales desean volver a estar esclavizados de nuevo? Se lo decía en alguna ocasión a alguien en el programa. Usted siempre me ha dado la impresión de ser una persona muy formal. Así soy, hermano. ¿Y usted es contratista? Sí, hermano. ¿Cuántas veces ha tenido usted que recibir el reclamo porque no entrega sus trabajos a tiempo? No, nunca. Yo siempre lo hago a tiempo. Y yo traigo a mi cuadrilla y yo les digo, tienen que estar a tiempo, y ahí tienen que estar a tiempo, y yo estoy a tiempo, ¿de acuerdo? ¿Por qué siempre el programa llega a las 7:30 en lugar de las 7? Ya sé por dónde va. ¿Por qué para servir a otros dioses es bien puntual? Pero para servir al único Dios. Y además, para nada se le dificulta llegar a tiempo, pero para venir a la iglesia, para estar con Dios, tiempo con Dios, ahí se le dificulta. Y no puede vencer ese hábito. Vuelven otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales a las cuales desean volver a estar esclavizados. Hermano, ¿esto lo estoy inventando yo? No. Pues se pasó, eso a mí no me agradó. Entonces deséchelo, no hay ningún problema. Tengo 5, pero nada más voy a ver uno más. 2 Timoteo 2:19.
La palabra de Dios, 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 19. No obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello: el Señor conoce a los que son suyos, y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. ¿Sabe usted si usted es de los que aman a Dios para ser conocido por Él? Se aparta de la iniquidad. ¿Acaso usted me está acusando de que yo soy inicuo? No. El que se aparta de la iniquidad es ese pecado flagrante. Pero entonces está refiriendo a que soy ¿sabe usted que yo soy un ladrón, o que soy un asesino, o que soy un adúltero, o que soy un fornicario, o que soy un defraudador? No. Entre la gama de pecados, uno de los pecados que se filtra de manera muy tenue como para no ser descubierto como pecado, es de aquel del que nos habla Santiago cuando dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Tú sabes que eres llamado tú sabes que un hijo, una hija de Dios ha de conducirse de determinada manera y no lo haces. No hacerlo es pecado. Es pecado. Si alguien ama a Dios, aquí hay un comentario de un teólogo de apellido Morris, abro comillas: cuando alguien verdaderamente ama a Dios, es introducido por Él en la esfera de aquellos en quienes Dios ha tenido a bien poner su conocimiento. Yo tengo que decir amén a eso. Así es que ustedes aquí, ustedes acá, y ustedes si nos están viendo, verdaderamente aman a Dios. No dudo que haya alguno, pero todavía no he sabido de nadie que, habiendo profesado su fe en Jesucristo para salvación y vida eterna, todavía no he sabido de ninguno. A lo mejor lo hay, pero a mí no me ha tocado saber que se haya acercado y me haya dicho que le gustaría oír lo que el Señor declarará en aquel día. ¿Qué es lo que el Señor va a declarar en aquel día? Mateo 7:23 lo dice: entonces les declararé, y este es el Maestro hablando: jamás los conocí. Apártense de mí los que practican la iniquidad. Y note aquí dice los que practican. ¿Cuál es la diferencia entre el que practica y el que comete pecado? Que el que comete pecado lo hace esporádicamente, por su naturaleza carnal y pecaminosa, pues a fin de cuentas no dejamos de ser parte de esta simiente de pecado. Pero es una comisión que se suscita de manera muchas de las veces inesperada y esporádica, a diferencia del que practica. La práctica es vez tras vez, 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 vez tras vez. Es muy diferente cuando verdaderamente te vence el cansancio y no pasas tiempo con Dios ese día. Pero si pasa un día, una semana, un mes, 2 meses, 3 meses y no pasas tiempo con Dios, eso ya es una práctica de negligencia espiritual. Por eso la diferencia queda bien clara en el dicho del Maestro: les declararé, jamás los conocí, apártense de mí los que practican iniquidad. ¡La practican!
un aprendizaje para saber. En el punto número 3 de nuestro bosquejo leemos unos ídolos llamados dioses. En los versículos 4 y 5 vemos que Pablo pasa ahora a enfatizar en la verdad eterna que el que es idólatra evade oír y creer y saber. Ahí se lee en el versículo 4. Estoy en 1 Corintios 8. Versículo 4, dice la letra: por tanto, en cuanto a comer de lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay sino un solo Dios. Es esa verdad eterna que el idólatra no se siente muy confortable de oír y a veces le saca la vuelta. Un ídolo no es nada en el mundo. Esto viene a descubrir el engaño, pues un ídolo solo existe en la imaginación de los que le adoran. Ayer hubo un clásico, ¿verdad?, de fútbol. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién? El América. ¿Cuántos? 4, ¿qué? 0. En el Azteca. ¿Sí o no? En alguno tal vez, le digo porque en mí llegó a pasar. La idolatría por el América de Ben Hacker, los que saben de fútbol, estaba tan arraigada en los huesos de Gerardo Garza que llegué a quedarme sin mi sueldo de la semana por ir a ver un partido del América Chivas. Porque la reventa era cruel ahí en Guadalajara. Entonces, sabiendo que los boletos costaban, voy a decir, 80 pesos, en la reventa costaban 500. Y el hermano Garza ganaba 500 a la semana. Entonces, déjamelo en 300, ¿no? Si lo quieres. Y ahí, mientras estaba tratando con el revendedor, llegaba otro, ¿cuánto? 500, y lo compraba, híjole, y ahí iba con otro y con otro. Y ya faltan 10 minutos para que empiece el partido. No, pues ni modo, aunque me quede sin nada. ¿Por qué? Porque era mi ídolo, el fútbol. Viene, y ahí voy. Ya estaba muriéndome de sed en el partido porque no me había quedado ni siquiera para un refresco. Pero ahí estaba. El estadio saturado, lleno. En el único hueco que me pude acomodar era donde había puros chivistas. Y esa vez ganó el América. Me acuerdo bien, gol de Batata. Ah, no, esa vez fue otra. Esa vez fue otra. Gol de Santos. Ganó el América esa vez. 2-1. Pero no podía festejar porque estaba entre puros chivistas. Ahí me iban a descontar si festejo, ¿no? Así es que vi el partido, disfruté que ganó, pero me quedé sin raya y no pude festejarlo plenamente por mi idolatría. ¿No es ese el poder que tiene un ídolo sobre muchos de nosotros todavía? Descarté mi responsabilidad de aquí, mi responsabilidad de allá, porque por mi idolatría. Ahora, al final de la fraternidad que tuvimos por el 16 de septiembre, me senté ahí a ver a partir del segundo gol. Y me levanté de ahí después de ver que ganó 4-0. Y me fui a dormir muy tranquilo. Bueno, le texté al Tony, ¿verdad? Le puse 4-0. Porque Carlos me estuvo recordando que Tony debería estar viendo el partido. Pero es muy diferente la influencia que tiene cuando es nuestro ídolo a cuando es algo de lo que nos enteramos. Cuando es nuestro ídolo, inclusive dejamos familia. Dejamos
Dejamos todo lo que está, pedimos permiso en el trabajo, le decimos que no a las responsabilidades. ¿Por qué? Porque... Y eso lo hacemos en una postura idolátrica, por un Dios que no tiene ningún poder, y Dios con minúscula. Pero cuando se trata del Dios verdadero, somos reacios a rendirnos. Y cualquier motivo lo presentamos delante de Dios como si fuera una barrera infranqueable para Dios. No puedo. De veras no puedes. No sea uno de tus ídolos, porque para eso sí puedes. Para eso ya haces a un lado todo lo demás, para poner enfrente a tu ídolo. Pero este concepto solamente viene a descubrir el engaño. Es solamente en la percepción de nuestra imaginación. O déjeme corregir, de la imaginación de los que adoran a aquel ídolo. Aquello carece de poder o de propiedad divina, debido principalmente a que no hay más que un solo Dios. Esa es la razón principal. Entienda acá, si algo hay detrás del ídolo, imagen o figura, solo puede referirse a demonios. Tuve que llegar hasta este extremo, guiado por Dios. No lo podía creer cuando encontré esta referencia. La idolatría es demoníaca. La idolatría es demoníaca. Y lo diré por tercera vez. La idolatría es obra de demonio. Pretende quitarle la prioridad a Dios. Le disputa a Dios su soberanía. ¿Qué no fue ese el pensamiento de Satanás? Lucifer. Ahora sí se pasó, predicador, dirá alguien. ¿Quién se cree usted? Yo le diría, ¿de verdad cree que me pasé? Tal vez. Pero si hay exceso en esa declaración, no fui yo el que se excedió, se lo aseguro. Entonces, ¿quién? Nos asomamos a ver quién. 10:20 del mismo 1 Corintios, así es que es Pablo. No, sino que digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. Es a los demonios. Tú creíste que era esa afición, tú creíste que era esa preferencia personal, tú creíste que era ese pasatiempo. Es a demonios. Porque te quitó de la adoración correcta y divina para llevarte al otro polo. Y no hay dos. No podemos decir que está lo bueno, lo medianamente bueno, lo ni bueno ni malo, lo medianamente malo y lo malo. No hay grados. O de Dios o de Satanás. Por eso Pablo es claro y contundente y a la misma iglesia le dice, no, sino que digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. Punto y coma. Viene la declaración sacerdotal o apostólica. No quiero que ustedes sean partícipes de los demonios. Otra vez Pablo. El Espíritu Santo le mueve a escribir y decir, no quiero que ustedes sean partícipes con los demonios, por eso la exhortación está de este tamaño. Son los paganos, son los no convertidos o los que se las dan de adorar a muchos dioses. A ellos se les da, a quienes sirven como sus señores y a quienes imaginan morando ya en el cielo o ya en la tierra o ya en todo lugar. En esas tendencias idolátricas encontramos muchas religiones y muchas posiciones filosóficas y psicológicas. La metafísica, por ejemplo, que incluye el universo.
Son solo ídolos llamados dioses. Unos ídolos llamados dioses, sin serlo. Para nosotros hay un solo Dios. Punto número 4. En el versículo 6 terminamos leyendo. Seguimos en 1 Corintios 8. Pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un solo Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas, y por medio de Él existimos nosotros. El Dios del que proceden todas las cosas, fíjese nada más. ¿Sabes de dónde procede tu capacidad motriz? Esa destreza física que tienes de poder coordinar tus articulaciones de tus piernas, de tus caderas, de tu tronco, de tus brazos, para poder correr tan rápido o tan lento como corres. ¿Sabes de quién procede esa habilidad? De Dios. Pero la usas para el deporte y no quieres venir a caminar, a ver y aprender de Dios. Es idolatría flagrante. Para los cristianos, los que son verdaderos, convertidos, solo hay un Dios, el Padre. El testimonio lo podemos encontrar en lo que escribe Juan, allá en su oración sacerdotal, en el versículo 3 de Juan 17, cuando escribe y dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Un conocimiento de Dios al grado de que, conociendo lo que debemos conocer, no lo relegamos bajo ninguna circunstancia a segundos, terceros, cuartos, décimos o últimos términos en nuestra vida. En Apocalipsis 1:8, Juan, el mismo Juan que escribió Juan 17:3, testifica de lo que oyó decir al Cordero de Dios: yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y algo así aparece también en el 22:13. No lo vamos a leer, pero quise tomar el 1:8, que es el primer capítulo de la revelación concluyente de la palabra de Dios, Apocalipsis. En el primer versículo se presenta como el principio, el alfa, y luego se va hasta el capítulo 22, en el versículo 13, y menciona exactamente lo mismo, con unas palabras variantes, pero el mensaje es exactamente el mismo en 22:13. Yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Principio y fin de todas las cosas. Teos, con el artículo, es el Padre y equivale a Jehová, a ese Jehová de Deuteronomio 6:4 del que ya les leí. Y a Jesucristo, Kurios o Kyrios, que es Jesucristo y equivale al Adonai del Antiguo Testamento. En toda la revelación de la palabra de Dios, un solo Dios. ¿Qué ídolo hay del que se puedan tener referencias de este tamaño? Son preferencias que nada más están en la mente micrométrica nuestra. ¿Por qué es que esas nimiedades pueden desplazar al que es todo y del que proceden todas las cosas? Así es que pruebe su conciencia y llámese a sí mismo a cuentas. Pablo se lo propone así a la misma iglesia de Corintios: póngase a prueba para ver si están en la fe. Examínese a sí mismo. ¿O no se reconocen a ustedes mismos de que Jesucristo está en ustedes, a menos que en verdad no pasen la prueba? Sea lo que ese alguien o sea lo que ese algo sea,
no tiene por qué suplantar al único Dios verdadero. Si no es el Dios verdadero, entonces es un ídolo. Es un Dios con minúscula. Bien haríamos en preparar una serie de pequeños rótulos para que en un análisis, en ese examinarse a sí mismo que propone Pablo a los Corintios, pudiésemos decir, a ver, bueno, ¿qué hago yo de mi vida? ¿En dónde está mi dinero? ¿En dónde está mi tiempo? ¿En dónde están mis intereses? ¿En dónde están mis preferencias? Y preparemos un montoncito ahí de rótulos que diga Dios con minúscula y preparemos nada más uno con Dios mayúscula. Y vamos a ir poniéndole una etiqueta a cada una de las cosas que aparezcan. El Dios verdadero. ¿Por qué nos entretenemos tanto entonces en los ídolos? ¿Qué es lo que procede de ese algo? Es un Dios. ¿Qué es lo que procede de ese alguien? Es una persona, a lo mejor es un congénere como yo. ¿Es que acaso de aquel ídolo, de aquel Dios, emana vida, emana salvación, emana creación, emana bendición? No. El verdadero Dios es el que abona la verdadera bendición y no añade tristeza con ella. ¿O es que de ese algo o ese alguien no solo procede alegría temporal? Sí, lo pasamos bien un ratillo. Satisfactores fugaces, cuando no conductas paganas o ajenas a Dios. Cuando no murmuración, calumnias, difamación. Por eso el llamado de Pablo aquí, en este punto concluyente del mensaje, se alinea muy bien con lo que escribió allá en 2 Corintios 13:5. Póngase a prueba para ver si está en la fe. Mi oración es que todos aquí seamos de los nosotros, para los que hay un solo Dios. Y que nadie aquí sea de los otros. Concluyo. La religión es dictada por las tradiciones de los hombres y es el conjunto de reglas de conducta que si cumples o sigues al pie de la letra, tal vez te salves. Para nosotros los cristianos, la relación con el único Dios verdadero nos da la salvación en Cristo. Amén. Como por su gracia, por medio de la fe, ese único Dios verdadero que para usted, al igual que para nosotros, no sabemos de otros ni nos importa, pero que para nosotros haya un solo Dios. Y si nuestra manera de vivir nos conduce por esa ruta, estaremos haciendo bien.